Muy bien. Con quien estábamos, dejamos una pregunta pendiente. Dejamos una pregunta pendiente que tiene que ver con me voy a volver a reír, voy a volver a ser feliz después de este duelo, de este dolor. Llegará un momento en que vuelva mi vida a ser, entre comillas, como era antes. Bueno, se decía de que los duelos duran 3 meses, 6 meses. Los estudios han dicho cifras. Que es toda la vida, especialmente con la pérdida del hijo. Lo que pasa es que hay etapas de manejo del duelo, pero yo creo que la felicidad la vuelven a descubrir y en la práctica uno ve personas y pacientes que han perdido a su hijo y a la luz de otros hijos, como en este caso, o de sus proyectos de vida, logran enfrentar la realidad y vivirla en plenitud y ser felices en ese momento. Se puede determinar un tiempo así como de dolor máximo. ¿Por qué? Porque hay etapas biológicas. Hay que recordar que cuál es la neurobiología, ya poniéndose duro, de estas pérdidas. Mientras uno tiene al lado a la persona que ama, ya, y la caricia, y los besos, el cariño, es parte de la identidad, se van generando endorfinas. Eso. Cada vez, y si uno besa a la mujer que ama, ¿no es cierto? Como cuando estamos enamorados, obvio. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando se pierde esa fuente de endorfinas que genera tranquilidad, felicidad? El cerebro empieza a reclamar. Esto estoy hablando de la pura biología, no estoy hablando del punto de vista humanista. Y se empiezan a segregar otras cosas que no son. No, le falta. Bueno, puede generarse después el estrés por la pérdida de lo que hace que el cerebro se sienta bien. Entonces, tiene ciclos biológicos que se estudiaron. Por eso se decía 3, 6 meses o un poco más. Pero hoy día, como uno no es solo cerebro, sino que es la mente donde hay memoria, recuerdo, símbolo y todo. Demasiada memoria de eso. Demasiada, por eso digo, la mente es la que a uno lo molesta, a veces le hace trampa, pues no lo deja vivir los procesos naturales, biológicos. Ya esto puede durar mucho tiempo en términos de los recuerdos. ¿Cuáles son los cierres simbólicos? Hay gente que elige, por ejemplo, un cumpleaños o algún evento para hacer el cierre. Cuando uno va al cementerio, hace rituales simbólicos de pérdida. Para eso sirve, porque al final, ¿qué sentido tiene si no está? Y le hablan, le llevan su juguete de cumpleaños y dejan depositado en ese espacio el terreno de la muerte simbólica para extraerlo de la vida cotidiana. El estado de bienestar dentro de lo que se pueda, volver a ser feliz o volver a retomar la vida y estar tranquila, no estar ya con esa pena y ese dolor que te duele el corazón, te duele el pecho, no puedes hablar porque la garganta la tienes apretada. Más o menos, ¿cuánto tiempo después podría una familia, una madre? La verdad es que lo que uno ve es que después de 6 meses ve ya periodos de salida habitualmente, desde ese punto de vista. No es que desaparezca ni mucho menos el recuerdo. Ahora, me preguntaron ahí mientras tomábamos este extraordinario desayuno. Gracias. Después vamos a probar los pasos. Pero por supuesto que si se tratan los duelos, me decía Antonio, hay que darle medicamentos. La verdad es que un duelo es una pérdida natural y con tristeza que debe sentirse y no se trata, salvo las crisis de angustia. Las personas no pueden dormir, a veces eso tampoco es bueno y uno las ayuda con ansiolíticos, pero la verdad es que lo que uno trata son los procesos de duelos que van caminando a largo plazo hacia la depresión, por ejemplo. Para no llegar a una depresión como lo que estabas diciendo. Exactamente, pero en el instante mismo hay que dejarlos vivir nuevamente. Doctor, y con ayuda externa cuando es necesario. En el caso de Pampita, además ella tiene una condición particular y es que está amamantando porque su guagua recién nacida tiene 2 meses apenas. Ella está amamantando. En ese caso, si empezara a tener episodios de insomnio, que en cualquier otra mujer se le trataría con ansiolíticos, si empezara a hacer una depresión, ¿cómo hace una mujer que está en esa situación? Bueno, le damos flores de Bach. No, ¿a qué me refiero? Cosas naturales. ¿No se puede medicar? Bueno, todos los ansiolíticos pasan por la leche, por decirlo así. Entonces hay sustancias que no perturban la química, ¿no es cierto?, de la propia guagua a través de la leche. Además que ella tiene una ventaja desde ese punto de vista porque el cariño también está volcado a este nuevo ser que está creciendo. Distinto, también me lo decían ustedes muy bien, que distinto es quedar sin nada, porque ese es un vacío que hay que llenar y muchas personas dicen vamos a tener al tiro otro hijo. Al tiro porque están llenando el espacio que cuando uno tiene otros niños. Es como puede ser mejor o peor, como dice usted, doctor, pero en general uno tiene que estar fuerte y armarse para el resto de los hijos que quedan. En cambio, si fuera hija única, claramente uno se desarma y uno se dedicaría casi a vivirse todo este duelo. La verdad es que cuando uno mira y va conociendo a la mujer, un misterio permanente, ya va viendo que su capacidad de afrontar y de enfrentar la vida y los dolores es extraordinaria.
por algo, ¿no es cierto?, ella es la que genera esta vida, uno colabora al principio poco, ya la mujer es la que va estando con este niño, y yo creo que biológicamente y el sentido natural la ha construido con una capacidad de afrontamiento y enfrentamiento del estrés extraordinario, desde las pérdidas más radicales hasta disfrutar la extraordinaria alegría que significa tener hijos. Doctor, y esto de amamantar durante un duelo, digamos, uno escucha siempre, a través de la leche se transmite todo, la pena, la alegría, el estrés, etcétera. ¿Es positivo que en este caso se siga amamantando una guaguita? Bonita la frase, se transmite todo, porque corporiza la pena, por ejemplo, sí, pues. Y siempre el sentido común tiene cosas reales. ¿Ya? Y la verdad es que, lógico, cuando la mujer vive un estrés, porque al final la pérdida es una etapa de estrés en que se tiene que adaptar uno, se secretan sustancias que antes no se secretan. Y deben traspasarse algunas sustancias, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esta adaptación del cuerpo asociada al estrés. Yo creo que no debiera suspenderse ni mucho el amamantamiento, porque a su vez trabaja hacia el otro lado. Es como una fuente de sentido, de respuesta, de capital antiestrés, por decir. Yo me imagino con la mamá cuando se pone a su hijo de 2 meses, ya en ese momento la realidad se vuelve a romper, y aunque se metan los recuerdos que son de la mente molesta, ya en ese momento, si ella se concentra, vive la plenitud de lo que es amamantar. Si se concentra y si lo logra. ¿Y qué pasa si en ese momento del amamantamiento la madre no puede salir de su dolor y, por ejemplo, está en crisis? Mientras amamanta, está llorando, está con pena. Bueno, ¿es aconsejable que continúe o que lo corte? Es cierto que en crisis extrema, ¿no es cierto?, en que se empieza a perturbar, porque hay que recordar que la guaguita no solo a través de la leche se vincula, sino que está leyendo el mundo completo de la madre en ese momento. Está ahí, y se está generando el apego, los vínculos. En ese momento podrán tomarse algunas determinaciones para evitar que ese vínculo tan extraordinario se pueda también trizar a la luz de este dolor inmenso de la madre. Pero yo creo que es más beneficioso que destructor, y uno debiera atender a que la mujer mantuviera. Siempre va a ser positivo entonces amamantar, en este caso, en la situación específica que estamos comentando. En general. En general, eso uno lo sabe. Doctor, un poco también hablábamos acerca de los que están fuera, los amigos, de repente que no son, gente cercana que igual, se volcaron a brindar su apoyo, su palabra de cariño. A veces cuando no tienes nada que decir, porque sabes que el dolor de la otra persona es una cosa tan abrumadora que uno no tiene nada que decir, pero quieres decirle. ¿Qué es preferible? ¿Quedarse callado nomás y abrazar a alguien, abrazarle y quedarte callado? Porque, claro, ¿qué hacer y qué no hacer también? Especialmente las actrices saben que el silencio habla, ¿no? Y que es una forma de comunicar extraordinaria. Sí. Basta una mirada, ¿no es cierto?, y la persona va a sentir que la comprende, que la otra persona está viviendo también su dolor y acompañándola. Y al revés, yo creo que sentiría un poco superficial las frases típicas que uno dice, porque no existen otras, ayudándote, sintiendo tu dolor. Uno sabe que eso es lo social. Entonces, a veces me gusta solo acompañar, abrazar, y el silencio va a decir más que una frase tradicional. ¿Sí? Sí, es verdad. ¿Algún consejo, doctor, para las personas que están pasando en este minuto por un dolor similar? La capacidad de construir sentido. Por eso hablamos. Sí. El sentido, recordar, responde a estas 3 preguntas: ¿por qué, para qué? Y la tercera es ¿para quiénes? ¿Para quiénes? ¿Por qué? El por qué, pasa algo, mira hacia atrás y explica. El para qué, mira hacia adelante. ¿Para qué? Y se incluye en el futuro. Y el para quiénes, mira más allá de uno y es lo trascendente. Cómo uno vive. Y muchas veces uno puede salir de estos dolores en acciones que están dirigidas hacia los demás, o mirando qué pasa en el futuro con los hijos, con la persona que quiere, con su esposa. Salir de uno y mirar el mundo alrededor. Esas preguntas, esas respuestas las va a encontrar en ella misma, o tiene que buscarla en su entorno. La verdad es que los griegos, filosofemos, sí, ya está. En los tiempos que iban a buscar al futuro, iban al oráculo de Delfos, que era de Apolo, ¿no es cierto? ¿Y qué había en la entrada del oráculo de Delfos? ¿Qué decía? No sé. Yo tampoco, no. En el fondo lo que decía era que la respuesta del futuro está adentro de uno. Entonces,
una respuesta. Todas las respuestas están dentro de uno. Están dentro de uno. Ahora, la pitonisa le decía cosas en clave, pero la verdad es que el mensaje era tu futuro. Tú, la respuesta la tienes en tu mundo interno. Entonces, la verdad es que es buscar en el mundo interno estos factores, dice la gente, resilientes, de sentido de vida, pero también acoger, porque uno es un ser social y de vínculo y de amistades, lo que las personas que la quieren a uno le van a decir y le van a ayudar a reconstruir este proyecto, ¿no es cierto?, con sentido de vida nuevamente. Volver al trabajo rápidamente puede ser una buena terapia también, por ejemplo. Todo lo que dé sentido es bueno. Hay gente que dice, prefiero seguir trabajando porque me ayuda de nuevo a volver a mi rutina. Y hay gente que dice, no me siento capaz. Hay que aprender a vivir eso, pero en el fondo todas las actividades de sentido sí ayudan a vivir los duelos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos nuestra invitada que está... Sí, tenemos nuestra invitada, tenemos una invitada, la rancherita que ahí viene ingresando al estudio. ¿Usted la conoce? No, digamos, he escuchado. Ahora, de el placer de darle con un aplauso. a Carolina Molina. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hola, chiquillas. Besito a ustedes. ¿La puedes saludar? La voy a saludar. Saludos. Tanto tiempo. Segunda vez que nos acompaña. ¿Cómo le ha ido? Segunda vez que los acompaño. Muy bien, muchas gracias. No, yo no me voy. Y yo tenía mi sándwich. Doctor Chapatín, pero... Devuelvo. Doctor Sergio Canal, usted coma, pero todavía no. Que le queremos hacer una pregunta. Justamente estamos hablando... Si no le hagas la lechuga ahí, no, vamos a dejar. De ahí nosotros le vamos a mandar a domicilio un sanduchito, unos pancitos y unas cositas. Oiga, estamos justamente, Carolina, bienvenida, hablando de un luto, una pérdida. Tú hace muy poco tiempo, un par de años, tuviste la pérdida de tu mamá. Hace 3 años ya. Sí. Hace 3 años. Sí. ¿Cómo tú viviste eso? ¿Cómo lo manejas hasta el día de hoy eso? Es algo que nunca se supera. O sea, hasta el día de anoche es algo que todos los días se recuerda, cada rato. Es muy difícil. Me pongo en el lugar de la Pampita y me imagino que perder un hijo debe ser... Dicen que mucho peor, porque normalmente la vida está para despedir a los padres. Exactamente, lo natural pero no para despedir a los hijos. Entonces, debe ser terrible. Preguntémosle a un especialista. Aceptarlo o superarlo. Yo creo que nunca se supera. Nunca se supera, doctor. ¿Qué opina de las palabras? Cuando ella dice nunca se supera, es que la vivencia, el recuerdo, ¿no es cierto? Al final los seres perdidos viven siempre. ¿Y dónde viven? En uno. Sí. Y uno puede dialogar. Uno muchas veces le dice a los niños chicos que han perdido a su hermano, ¿qué hago? Dicen, habla con él. ¿Y cómo? Pero si está contigo, si tú puedes hablar, hola, ¿cómo está? Él te va a responder. Porque está instalado en la memoria. Así que eso no desaparece nunca. Claro. Pero lo que pasa es que tú seguiste con tu vida, eso sí, no te quedaste detenida a mí en la pérdida. Me pasó, por ejemplo, que yo justo cuando mi mamá falleció, yo estaba en un programa de baile. Sí. Estaba muy ocupada. Además, justo conocí a quien es mi novio. Entonces, en ese minuto me sentí muy acompañada al tiro. No viví momentos de soledad y además estuve muy ocupada mucho tiempo. Entonces eso me ayudó muchísimo a superar, o no a superar en realidad, como a sobrellevar un poco la pena, el hecho de haber estado con muchas actividades, con muchas cosas. Pero después cuando pasó un poco ya toda esa actividad, igual tuve un par de meses bien depresivos, sí. Tuve mucha pena y me fui para abajo igual. Pero me ayudó muchísimo la compañía. O sea, la soledad es terrible para cuando uno le pasa. Claro, las primeras etapas del duelo, que eran las que comentaba el doctor al inicio, vivirlas en compañía sería lo ideal para no caer como en la depresión, en la angustia y en todos esos sentimientos tan aterradores. Pero inevitablemente va a llegar ese periodo en el que tiene que estar más sola, cuando ya se acaba el programa o cuando, en otros casos, ponte tú, termina el pololeo. O termina esa relación y ya no estás tan acompañada o te echan del trabajo, ponte tú, y se te empiezan a acumular las soledades, las tristezas, las penas. Bueno, lo que pasa, uno lo sabe en psicología, en psiquiatría, que cuando uno está solo con uno mismo, el mundo interno, la memoria, las vivencias emocionales aparecen. Por eso que a uno no le gusta mucho. Hay gente que le gusta, eso sí, dice, quiero vivirlo solo y vivir mi soledad. No quiero que me hable nadie. Es una opción, claro. Muy bien, respetada. Pero uno sabe que cuando está solo aparecen los fantasmas, los monstruos personales, y uno necesita... Los demonios, exacto. Y necesita a alguien al lado, ¿no es cierto?, por último, para compensarlo o que lo anime. Por lo tanto, la soledad estricta...
Hoy día cuando se hizo el estudio del PNUD sobre calidad de vida, se mostró que la gente, uno de los problemas que tiene es la soledad existencial. Y eso parece que no es muy bueno para la vida y para la búsqueda de la felicidad. Doctor, hay gente que se aferra a Dios, hay gente que se enoja con Dios. ¿Qué vendría siendo como lo más sano para la cabeza también? Bueno, uno busca, acuérdense que hablamos de esta indiferencia cósmica que uno percibe, de que este ser superior, ¿no es cierto?, le mandó el sufrimiento y lo dejó solo, no lo ayudó. Pero la pregunta es, ¿por qué no se mejoró? Si podría... No, sino este es un problema de la existencia, por lo tanto uno tiene que tener claro que la vida transcurre de acuerdo a las libertades y las decisiones que uno toma aquí. No hay un ser superior, ¿no es cierto?, que va haciendo que se enferme una persona o no. Esa es una visión un poco mágica, animista, y eso no es cierto. Ya uno, Dios, que yo creo es un ser que acoge, que acompaña, uno puede orar, acordarse que pidieron cadenas de oración, están... Sí, ¿ya? Pero no es porque no la haya escuchado que falleció, es decir, tiene que quitarse esa idea de este ser que lo controla y le manda alegría, absoluto. Claro. Uno es el que hace la existencia, pero también es un ser que lo ama a uno y por lo tanto puede pedir ayuda, que es distinto. Así es. Bueno, doctor, a mí me ayuda muchísimo la parte espiritual a superar, o sea, además que creer, por ejemplo, en un Dios y todo lo demás, es como la fortaleza que uno tiene en el espíritu en aceptar. En resignarse y decir, bueno, esto es lo que tenía que pasar, ¿cachai? Porque en ese tiempo que yo tuve esa como mini depresión, ese bajón que tuve, también llegaron todos esos fantasmas que dice el doctor, de cuestionarme por qué hice mal, yo tengo la culpa. ¿Por qué peleé con ella el otro día? O cuando estuvo enferma, ¿qué hice mal yo? ¿Por qué no la llevé a tal doctor? ¿Por qué no la llevé a Cuba? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no le di el veneno al alacrán? ¿Por qué no hice más cosas? 1000 cosas que se pasan por la cabeza, que al final son fantasmas que te van bajando más y te torturan. Entonces, claro, también la espiritualidad yo creo que sirve mucho en esto. Creer en Dios, en lo que sea. Para cerrar, eso, para cerrar, doctor. No hay que hacerle el quite al dolor. El sufrimiento, quien ama ha sufrido y ha sentido dolor. Va a ser parte inexorable de la vida. Y la vida está hecha de los dos espacios. Por lo tanto, al andar huyendo del dolor, no. Es el dolor que uno vive y le sirve para reconstruir el proyecto de vida, ¿no es cierto?, de manera más extraordinaria, de alguna manera, y seguir caminando hacia la búsqueda de felicidad. Muchas gracias. Justamente queremos agradecerte, Sergio, por haber venido a compartir con nosotros un desayuno, por supuesto. Ahora sí, el pancito. Ahora sí se puede comer el pancito. Pero ya lo tengo. Oye, un aplauso para nuestro doctor. Muchas gracias por haber venido y por poder responder todas estas dudas que uno tiene también desde el entorno cercano de las personas.